amigos que nos siguen a través de las frecuencias de radio de Cadena de Noticias. Bienvenidos una vez más a Conversación en la Catedral. Esta noche tenemos un programa muy especial, muy interesante para ustedes. Se trata de una conversación, un diálogo con uno de los escritores cubanos contemporáneos de mayor proyección internacional, Leonardo Padura Fuentes. No se muevan, continúen con Conversación en la Catedral. La isla. Estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla. Pobre de mí. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla. Nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. Nos sentimos muy orgullosos de tener aquí con nosotros a Leonardo Padura Fuentes, doctor en Filología de la Universidad de La Habana, un hombre ligado a las letras desde hace muchos años, con varios galardones muy merecidos en su haber, como son premios internacionales, como por ejemplo el premio Dashiell Hammett por sus novelas policíacas muy conocidas, de las cuales ya hablaremos más adelante, el premio del Café Gijón, el premio de novela del Café Gijón en España, el premio de las Islas en Francia, el premio nacional de Cuba, premio nacional de novela, el premio de la Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba, el premio de la UNEAC, y algo muy importante para nosotros y también para los cubanos, el Premio Internacional de Novela Casa de Teatro 2001, con su interesantísima novela, La novela de mi vida, basada en la obra y en la vida de uno de los más grandes poetas cubanos del siglo XIX, José María Heredia. Buenas noches, Leonardo, bienvenido a Conversación en la Catedral y bienvenido de nuevo a República Dominicana. Buenas noches, Ochi, muchas gracias por la invitación y poder participar en este programa. Bueno, hace poco se ha puesto en circulación aquí en el país tu novela, La novela de mi vida. Sí, siempre va a ser un problema, ¿verdad? A la hora de mencionarla. Empecemos por hablar de esta novela. ¿Qué motivó el que tú te interesaras en trabajar la vida y la obra de José María Heredia? Y lo más importante, como él mismo lo concibió, que te interesaras por la novela que fue su vida. Mira, a veces uno piensa, y lo dice con mucha frecuencia, que la inspiración no existe. Pero le ocurren cosas a veces a los escritores que se parecen bastante a la inspiración. Yo estaba leyendo un libro de Reinaldo Arenas hace 4 o 5 años, y encontré la frase de José María Heredia en la que él se refiere a su vida como una novela. Él dice: ¿cuándo acabará la novela de mi vida para que empiece su realidad? Que lo hace en distintos años, ¿no? Lo hace en 2 momentos. Lo hace apenas unos días después de haber escrito La Oda al Niágara, que es su más gran obra literaria, su gran poema, ya en el exilio norteamericano, y lo vuelve a pensar 3, 4 años después, cuando ya está en México, en la segunda etapa de su exilio, en un momento en que ya está pensando en casarse con la que fue su esposa, Jacoba Yáñez, y vuelve a escribirle a un amigo en Cuba, Silvestre Alfonso, y menciona la misma frase, habla de la novela de su vida. Y de pronto me pareció tan extraordinario que un joven de apenas 20 años tuviera la certeza de que su vida era una ficción de la cual no podía escapar,
que me pareció extraordinario. Pero además me di cuenta de pronto que Heredia estaba pidiendo que se escribiera una novela sobre su vida que no se había escrito. Él, como tú sabes, es nuestro poeta fundador, es el padre de la poesía cubana, nuestro primer gran poeta, el primer gran romántico de la poesía en lengua española, no solo de América, sino de todo el idioma español, con una vida muy atormentada, una vida por la que sufrió exilio, represión, fue un conspirador, fue político, fue un gran poeta reconocido a los 20 años en el mundo completo, en una época en que el reconocimiento para un poeta era algo bien improbable, y llegó a tener ese reconocimiento. Y por ahí empezó a surgir la idea de escribir esta novela que tuviera a Heredia como personaje central. Ya después, con el trabajo, con el decursar de los días y sobre todo con el pensar en la novela. Yo, antes de escribir las novelas, las pienso mucho. Y ahí fue surgiendo la idea de establecer un paralelo entre lo que fue la vida de Heredia y lo que puede ser la vida de un cubano contemporáneo. Porque encontré que había constantes en la vida de los cubanos a través de los 200 años de historia cultural cubana que se repetían. Y sobre ese tema fue que centré la historia de la novela de mi vida. Hay algo que lo señala con bastante precisión Jorge Luis Arcos, de quien yo había tenido ya la suerte de conocer algunos de sus libros y sobre todo una antología de la poesía cubana del siglo XX. Muy interesante. Las palabras son islas, que me pareció una antología excelente. Él con mucha agudeza señala como una de las características básicas de esta novela de mi vida que tú has escrito y con la cual has ganado el Premio Internacional de Novela Casa de Teatro 2001. Y lo que precisa él es que tú vas manejando con una simultaneidad muy, muy atinada 3 tiempos y espacios de esa cultura y de esa historia cubana, que son, primero, la etapa, el tiempo y el espacio, digamos, propios de José María Heredia. Un momento de transición, digamos, una primera transición que se da entonces del tiempo de Heredia al tiempo de su hijo José de Jesús Heredia. Y luego, entonces, un personaje de absoluta ficción ya, que es Fernando Terry, que representa la Cuba actual. ¿Acaso podríamos pensar que quisiste tú combinar la técnica narrativa novelística con lo que pudiera ser la técnica cinematográfica que tú también conoces? Mira, ahí hubo varios propósitos y varias necesidades. Yo sí creo que cuando yo escribo, soy un escritor bastante cinematográfico. Ya lo creo. Que sobre todo porque trato siempre de contar historias. Y trato de contar historias que de alguna manera se vean, historias que de alguna manera ocurran, que no solo estén ocurriendo en la mente de los personajes, sino que sucedan cosas en mis libros. Me interesa porque es una forma a través de la cual los personajes se expresan no solo pensando, sino actuando. Y ahí, en ese sentido, hay un cierto ritmo cinematográfico. Pero al dividir la historia en 3 tiempos, había como buscar 3 momentos muy significativos en la historia cubana, que son la colonia, la etapa fundacional, la república y el periodo revolucionario. En esos 3 momentos la situación de Cuba fue políticamente diversa, pero sin embargo la situación de los cubanos se ha parecido bastante. Sobre todo en cuanto a determinadas constantes y responsabilidades éticas que ha tenido el hombre cubano en la circunstancia que ha vivido a través de estos 200 años de historia. Y por eso fue que escogí esos 3 momentos y hay un nexo que los va uniendo. Sobre todo está el mundo de la masonería. Sí. El mundo de la masonería que en Cuba fue muy importante en los orígenes de la cultura cubana. Como sabes, la revolución independentista cubana se fraguó en una lógica masónica en el año 1868, pero la primera conspiración importante para la independencia de Cuba, en la cual se enrola precisamente José María Heredia, también fue fraguada en una logia masónica. En los años 20 ya. En los años, principios de los años 20 del siglo XIX.
Se funda esa logia masónica, varias logias masónicas que se llamaban los Soles de Bolívar, ya con una relación directa con el movimiento independentista que dirigía Bolívar en la zona de la Gran Colombia, y se buscaba, bueno, separar a Cuba de la metrópoli española. Y las logias masónicas fueron fundamentales en esa historia. Y me interesaba mucho la masonería por el sentido ético tan estricto que ha tenido a partir de ese misticismo raro que tiene la masonería, que yo conozco bastante, no porque sea masón, sino porque me he criado entre masones. Mi padre es masón desde antes de que yo naciera, hace 50 años es masón, y conozco mucho ese mundo sin haber participado de él. Y quería de alguna manera que hubiera un homenaje a ese universo que muchas veces en Cuba ha quedado como relegado, como vencido por el tiempo, pero que realmente ha sido muy importante en la historia histórica y cultural de Cuba. Hay también una constante, yo justamente tenía pensado tocar ese punto contigo, ¿no? El tema de la masonería en Cuba, que es vital en la novela, como tú bien has señalado, pero también noté en la lectura una constante más, y es el problema del exilio en la cultura cubana, ¿no? Mira, es que ese yo creo que ha sido el gran drama de Cuba en distintos momentos de nuestra historia y especialmente en la historia contemporánea. Correcto. A partir del triunfo de la revolución se ha producido una separación de la familia cubana por un exilio fundamentalmente político, aunque también ha habido razones económicas para que muchas personas vayan a la emigración, pero fundamentalmente de carácter político. Y ha sido una separación en muchos casos traumática. Hubo periodos de la historia revolucionaria cubana en que alguien que vivía en Cuba no podía mantener correspondencia con alguien que viviera fuera de Cuba, porque se consideraba que era prácticamente un pecado de lesa revolución. Traición a la patria. Casi una traición a la patria. Hijos y madres que no se podían escribir, que no podían tener relaciones. Afortunadamente eso ha ido cambiando con el tiempo, pero la llaga del exilio sigue siendo muy importante para la familia cubana. Y no solo para la familia, sino para la sociedad. Cuando hablemos de literatura un poco más adelante, en general de Cuba, esto seguramente va a salir el tema del exilio, de los escritores, los artistas cubanos que viven fuera del país, cómo crean, cómo ven la isla, porque realmente es un tema que está en el centro del debate histórico, cultural y social cubano. Yo, por ejemplo, la mayor parte de la familia mía por vía paterna vive en los Estados Unidos, incluyendo mi hermano menor, y es un tema que me toca directamente. Claro, me toca directamente. Y visceralmente, ¿no? Y visceralmente. Muchos de mis compañeros de estudio viven en los Estados Unidos, muchos de los escritores con los que yo me relacioné en mis inicios, con los que trabajé mucho tiempo, viven en los Estados Unidos, y es un tema del cual no puedo separarme, y creo que es un asunto esencial a debatir dentro de la cultura cubana contemporánea. Y a mí particularmente, Leonardo, me parece que hay en la novela de mi vida que dedicas a José María Heredia parte de tu vida, precisamente por eso que tú acabas de señalar, ¿no? Sí, es una... Aunque no quiero decir con ello que sea una novela autobiográfica, ni mucho menos. No es para nada autobiográfica, pero es una novela muy visceral en muchos sentidos. Más autobiográficas tal vez sean, a pesar de que es un personaje que es un policía, y yo no soy policía, las novelas del Conde. El Conde es un personaje tal vez más cercano a mí. Fernando Terry, no tanto. Pero hay toda una serie de experiencias que han sido comunes a los cubanos durante estos últimos 40 años que ha compartido un personaje como Fernando Terry y que he compartido yo. Y en ese sentido hay un diálogo visceral entre ese personaje y el grupo de personajes que lo rodea y mi propia experiencia. Uno de los personajes de esta novela, de los personajes contemporáneos, va a Angola y muere en Angola. Correcto. Yo estuve un año trabajando en Angola, allí supe de muchas personas que habían muerto en la guerra, vi lo que era aquella guerra, cómo la sentíamos los cubanos, era algo que nos parecía cada vez más absurdo, a pesar de que había una razón geopolítica que estaba por detrás de todo lo que estaba ocurriendo, pero a nivel humano la sentíamos como algo completamente absurdo. Sabíamos que aquellas personas por las cuales supuestamente los cubanos estaban luchando, o de hecho estaban luchando, no nos querían. Los
angolanos preferían, era muy curioso, preferían a los antiguos colonizadores, a los portugueses. Para ellos eran los dioses y los cubanos eran como intrusos, a pesar de que los cubanos estaban luchando por ellos. Sí, sí. Y siempre había Paradójico. como una paradoja muy extraña, y yo sabía y lo sentía de que aquello no iba a conducir a nada en cuanto a la relación entre dos países con idiosincrasias tan distintas como los angolanos y los cubanos, a pesar del origen africano de una buena parte de la cultura cubana. Claro, claro. Leonardo, vamos con tu permiso a hacer una muy breve pausa. Retornamos en breve con nuestro invitado de esta noche, Leonardo Padura Fuentes, escritor cubano. La literatura es palabra, es esencialmente palabra, pero una palabra que está en función de comunicar una idea. Leonardo, quien haya leído tus novelas anteriores, sobre todo la tetralogía de El Teniente Mario Conde, al encontrarse con esta nueva novela, la novela de mi vida, se preguntará si acaso no se tratará de una nueva novela policíaca de Leonardo Padura Fuentes, esta vez simplemente sin asesinatos. Yo creo que sí, tú sabes que yo creo que esta es la más policíaca de mis novelas, ¿no? En las otras hay policías, hay asesinatos, hay investigación, investigación policial, pero yo creo que esta es la más policíaca de las novelas. Hay desde el principio un enigma que se le plantea al lector y al personaje de Fernando Terry con respecto a unos papeles perdidos de Heredia que son el motor que desencadena toda la historia que se cuenta en la novela. Y además hay toda una serie de motivos que hasta el final no se resuelven, que tienen que ver con la traición, con un personaje que ha traicionado a Fernando Terry y con una posible traición que ha sufrido el personaje de Heredia a principios del siglo XIX. Y creo que son dos elementos y de alguna manera una pista falsa que funciona como una novela policial. Y por eso yo creo que esta es una bastante novela policial. Periodismo y literatura, Leonardo. ¿Matrimonio posible o divorcio perpetuo? Mira, yo creo, a veces yo me peleo con Hemingway y tengo mis desavenencias con él, y escribí hace poco una pequeña novela, una nueva novela, sí, que se llama Adiós Hemingway, donde hago una especie de pase de cuentas con un escritor que fue muy importante para mí cuando yo comenzaba a escribir. Pero si en algo estoy absolutamente de acuerdo con Hemingway, es que creo que el periodismo puede ser una etapa en la vida del escritor, pero que llega un momento en que el escritor, sobre todo en el caso del novelista, debe apartarse de él. Yo comencé trabajando como periodista en una revista cultural que me daba bastante tiempo para poder escribir. Pero luego pasé a trabajar en un periódico diario, y aunque no hacía diarismo, trabajaba más bien para los periódicos dominicales, hacía largos reportajes de investigación, significaba que siempre tenía que estar trabajando para el periódico. Y en esos 6 años que estuve en ese vespertino, escribí 2 cuentos y un ensayo de 10 cuartillas, porque todo se lo llevó el periódico. Claro. Cuando dejé el periódico comencé a escribir, y de pronto, bueno, escribí varios cuentos, terminé mi primera novela de la serie de Mario Conde, que se llama Pasado Perfecto, continué mi libro sobre Carpentier, que lo había comenzado, lo terminé en esa etapa. Es el libro sobre el realismo mágico, El ¿verdad? libro sobre lo real maravilloso. Lo real maravilloso. En la narrativa de Alejo Carpentier, que es una investigación bastante exhaustiva y larga de la constante de lo real maravilloso en la obra de Carpentier, porque el periodismo me envolvía, el periodismo no me dejaba escapar y poder hacer literatura. Pero yo sí estoy convencido de que soy el escritor que soy gracias al periodismo. Le debo muchísimo en el conocimiento de la historia, de la cultura cubana, y le debo sobre todo una noción que creo que es muy importante. Y es que cuando uno escribe por una necesidad, pero esa necesidad la tiene que comunicar.
Y yo no creo en los escritores oscuros. Yo creo que la claridad es preferible a la oscuridad y que uno debe comunicarse con sus lectores, y es algo que trato de practicar siempre, tanto con mis novelas de la serie policial como una novela como esta de la novela de mi vida, que tiene un carácter más histórico por momentos, pero siempre poniendo la comunicación, esa que practiqué en el periodismo, como un elemento fundamental a la hora de escribir. Sí, yo creo que sí. Tu sintaxis es muy transparente, manejas con mucha propiedad en todas tus novelas el lenguaje cotidiano y el lenguaje coloquial cubano, que es de una riqueza tremenda. A propósito de ello, Leonardo, ¿qué posición tiene dentro de tu concepción de la obra literaria el lenguaje como materia prima? Mira, la literatura es palabra, es esencialmente palabra, pero una palabra que está en función de comunicar una idea. Y esa idea generalmente se comunica a través de imágenes o de acontecimientos. Por eso creo que la palabra en sí no tiene un valor si no está en función de esa comunicación, en función de esa imagen, en función de esa idea. Ese es el valor fundamental que yo le doy. A mí, por ejemplo, en mis novelas me gusta mucho utilizar los diálogos. Utilizo descripciones y utilizo diálogos. Hay escritores que prefieren no utilizar los diálogos. A mí me gusta utilizar los diálogos porque creo que es una de las mejores maneras que hay para caracterizar a los personajes. Según hablas, así eres. Claro. Y es algo que me interesa mucho, porque además hay una riqueza, como tú bien decías, en el habla coloquial de todos los países. Eso es general, pero en el caso nuestro, en el caso que conozco, en el caso cubano, hay una riqueza. Hay un matiz, hay una chispa del lenguaje Hay una coloquial, invención constante que tiene que ver muchas veces con las necesidades que se van viviendo en cada momento. Por supuesto, no habla igual un cubano del siglo XIX que un cubano de principios del XX o un cubano de finales del 20 o principios del XXI. A pesar de que yo descubrí en un libro maravilloso que es El Diario Perdido de Carlos Manuel de Céspedes. Carlos Manuel de Céspedes, como sabes, es el padre de la patria cubana, el iniciador de la independencia. Claro. Pues él escribió un diario personal que estuvo perdido, entre comillas, más bien estuvo escondido durante 100 años, más de 100 años, en el que contaba cosas muy terribles sobre el periodo inicial de la guerra, y en el cual tenía incluso juicios bastante duros contra otros compañeros que habían comenzado con él la lucha independentista. Y a mí me sorprendió en ese libro, que era escrito por un hombre que había sido un señorito de la burguesía cubana, que había estudiado abogado en Barcelona, es decir, era un hombre culto, un hombre rico, que su expresión se parecía muchísimo a la expresión de los cubanos contemporáneos, porque él estaba escribiendo un poco para sí mismo, o tal vez estaba ya escribiendo para nosotros, estaba escribiendo para un futuro. Y me sorprendió cómo los cubanos durante más de 100 años hablábamos muy parecidos. De todas maneras, en el lenguaje coloquial, en el lenguaje popular, hay peculiaridades que responden a cada momento, y yo lo trato de estudiar muy bien cómo hablan la gente, porque es una manera, como te decía, de caracterizar a los personajes y también la época. De hecho, la novela de mi vida empieza con una frase, con una expresión que es muy propia de lo que estamos hablando. Ponme un café doble, mi hermano, que es propio del habla coloquial. Del habla coloquial cubana, Cuba, sí. ¿no? Y el café se convierte, yo soy un gran tomador de café, sí. Y el café se convierte en un leitmotiv que está presente en toda la historia, desde Heredia hasta nuestros días, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo evaluarías tú, Leonardo, la literatura y particularmente la narrativa cubana después de precisamente Carpentier, Lezama, Virgilio Piñera? Mira, es un proceso bien complicado el que se ha dado en Cuba durante los últimos 20, 30 años en cuanto a la literatura, y específicamente vamos a hablar un poco de la novela. A ustedes los dominicanos, como a nosotros los cubanos, nos ocurre algo, y es que somos países de poetas. Hay una gran tradición poética. Yo digo que en Cuba los poetas se dan como la hierba mala, donde quiera brota un poeta, y acá en la República Dominicana sé que ocurre lo mismo. Pero ha ocurrido algo interesante con la novela, y es que la novela es en estos momentos el género que por excelencia funciona en el mercado. Es el género que de alguna manera representa a las literaturas contemporáneas. La poesía, lamentablemente,
Es un género no comercial, es un género que tiene una difusión muy limitada, que cada vez tiene menos lectores, no sé por qué, pero cada vez tiene menos lectores, o sí sé por qué, sé que la gente lee menos y por lo tanto hay menos lectores para la poesía. Después de la desaparición de estos grandes monstruos de Carpentier, Lezama, Virgilio, la muerte hace ya unos 10 años de Reinaldo Arenas, de Severo Sarduy, quedó un poco como único gran maestro vivo de la narrativa cubana Guillermo Cabrera Infante. Correcto. Pero afortunadamente a partir de los años 80 comenzó una especie de renuevo en la narrativa cubana que salió de un periodo muy difícil, en Cuba se le llama el decenio negro, a los años 70, un periodo de mucha dogmatización política que se trató de hacer o de fomentar una especie de realismo socialista cubano, un experimento, un engendro horrible, del que afortunadamente comenzamos a salir en los 80, y sobre todo fue mi generación, autores como Zenel Paz, Abilio Esteves, Arturo Arango, Francisco López Sacha, los que comenzamos, Miguel Mejídez, Reinaldo Montero, Luis Manuel García, Eliseo Alberto Diego, Zoe Valdés, Daina Chaviano, y te estoy ya mencionando nombres de algunos autores que ya van siendo bastante conocidos en el ámbito cultural. Unos que están en la isla, otros que están en otros que están en la isla, otros que están fuera, los que comenzamos un poco a renovar esa narrativa cubana. Y se habla incluso ya en los años 90 de que existe un boom de la novela cubana. Yo no creo que exista un boom de la novela cubana realmente, ni en el sentido comercial, ni en el sentido editorial, ni siquiera en el sentido creativo. Pero sí creo que hay un momento de crecimiento importante con todos estos nombres que te he mencionado, más algunos otros nombres de generaciones anteriores, como es el caso de Lisandro Otero, que sigue viviendo en México ahora, bueno, el mismo Guillermo Cabrera Infante, que es un escritor en activo, Jesús Díaz, que vive ahora en España. Es decir, hay varias generaciones que confluyen, pero fundamentalmente la generación esta que anda entre los 35 y los 50 años, que es la generación a la que yo pertenezco. Ya hay algunos que pasaron de los 50, como Zenel, que anda por los 51, aunque parezca más joven que todos nosotros, porque Zenel no se pone viejo. Sí, Zenel Paz es así. Que ha sido muy responsable de este cambio en la literatura cubana. Es un cambio importante en el sentido en que lo político dejó de ser el centro esencial de las historias, a pesar de que siempre hay un peso político. Claro. La política en la vida cubana es algo cotidiano, se vive cotidianamente y está muy presente en todas las historias que escribimos, pero ya no es el centro de las historias. Se escribe de las personas, se escribe de los sentimientos de las personas, y eso ha sido, creo yo, que uno de los motivos por los cuales ha habido esa aceptación de la novela cubana en los mercados internacionales. Muy bien. Con tu permiso, nuevamente, Leonardo, vamos a hacer una muy breve pausa. Retornamos en unos instantes con Leonardo Padura Fuentes y su obra literaria y, ¿por qué no?, también su vida. Si no estoy escribiendo una novela, estoy escribiendo un ensayo, estoy escribiendo un guión de cine, estoy escribiendo un artículo periodístico, pero yo trabajo todos los días. Tú señalabas, Leonardo, algo muy importante en el segmento anterior, cuando matizabas algunos aspectos de la narrativa cubana ya posterior a esos grandes maestros como Virgilio Piñera, Lezama Lima, Alejo Carpentier. Precisabas el rasgo ideológico que en los años 70 pues, pesó sobre la literatura cubana. Pero hay algo que yo creo que también ha afectado bastante el proceso creativo literario en Cuba, y es el llamado periodo especial. ¿Cómo percibes tú la situación de la literatura en ese momento en Cuba? Mira, Jochi, el periodo especial, bueno, fue para la vida cotidiana de los cubanos un momento especialmente difícil, muy duro, y todavía no hemos terminado el periodo especial. Ha pasado lo más difícil, pero todavía hay situaciones y condiciones de vida muy duras en la isla. La primera crisis que se vivió con el periodo especial fue la crisis del papel.
empiezan a desaparecer revistas, periódicos, disminuyen las tiradas y prácticamente se paraliza la industria editorial cubana. Eso, como te imaginarás, en un país como Cuba, donde había habido un desarrollo de la industria editorial, se publicaban muchos libros, Claro. a veces bastante feos, a veces bastante vastos, pero se publicaban. Pero libros al fin y al cabo, Eran ¿no? libros, los clásicos se conocían, la gente leía mucho. Fue un golpe muy duro para la cultura cubana. Sobre todo fue especialmente duro para los jóvenes que comenzaban a publicar en esos momentos, que tenían alrededor de 20, 25 años y comenzaban a publicar sus primeras obras y se vieron de pronto totalmente desguarnecidos, sin posibilidades de publicar. Claro. Pero también el periodo especial yo creo que fue beneficioso para la literatura cubana, en la medida en que creó una brecha entre la industria cultural del país y los intelectuales. Por primera vez después del triunfo de la revolución, la industria cultural cubana no podía dar respuesta a las necesidades de los artistas. Se paralizó el cine, prácticamente la televisión redujo sus horas a lo mínimo, los teatros redujeron sus funciones, los plásticos no tenían tela para pintar, nosotros no teníamos papel para imprimir, Sí. y se creó una brecha entre la industria editorial, que pertenece al Estado, y los creadores. Y esa brecha creo que afortunadamente se llenó de creatividad, y esa creatividad nos sirvió para ganar en libertad. Fue un momento en que la primera alternativa que tuvimos fue los concursos internacionales. Claro. Todos los escritores cubanos comenzamos como locos a buscar dónde publicar y la vía primera eran los concursos internacionales. Y empezamos a ganar concursos. Cenel gana el premio Juan Rulfo con El Bosque, el Lobo y el Hombre Nuevo, que es la historia que da origen a la famosa película Fresa y Chocolate. Correcto. Se comienzan a ganar premios, como te digo, y comienza a haber un descubrimiento de las editoriales, sobre todo en aquel momento mexicanas y españolas, de la literatura cubana. México en el año 94 cae, es la crisis, el efecto tequila, aquel famoso del año 94, Correcto. Se perdió ahí un espacio, pero sobre todo en España hubo una visión distinta con respecto a la literatura cubana que se hacía dentro y fuera de la isla. Y creo que ese acercamiento, ese interés por lo que se escribía, tuvo que ver con la nueva libertad con que escribían los autores cubanos. Es decir, que el periodo especial tuvo su lado terrible y negativo, y creo que sobre todo fue más perjudicial para los lectores, que perdieron esa comunicación con sus escritores, pero que fue en muchos casos favorable para los escritores, porque encontramos un nuevo mercado y encontramos nuevas posibilidades de creación. Cuando se habla de novela, Leonardo, me viene a mí a la mente rápido así la forma en que Humberto Eco, por ejemplo, describe su método de escribir novelas. Lo hacen aquellas famosas apostillas al nombre de la rosa. Y habla de que escribir una novela es como amueblar un mundo, dice él. ¿Cómo describiría Leonardo Padura Fuentes su método, su disciplina para escribir novelas? Mira, yo tal vez podría definir qué cosa es El nombre de la rosa, pero me costaría mucho trabajo definir qué cosas son mis novelas. Yo escribo, creo que uno escribe en cada momento el libro que quiere, pero sobre todo el libro que puede. Uno es resultado más bien de sus limitaciones que de sus virtudes, y trata de escribir, por supuesto, uno siempre trata de escribir lo mejor que puede, pero como ser limitado que somos todos, que no podemos alcanzar la perfección en ningún sentido, escribimos desde esas limitaciones. Yo sí creo que lo fundamental para un novelista es la continuidad, y esa continuidad tiene mucho que ver con el oficio. Ya hace tiempo que es muy difícil, y cuando hablábamos del periodismo, un poco ese tema estaba ahí latente. El novelista de fin de semana. Creo que eso es algo bien difícil de practicar y cada vez es más difícil. La novela necesita una concentración, una dedicación cada vez mayor. Es lo mismo que pasa, no sé, en el mundo del deporte, de alguna forma. Cuando los años 40, 50, los peloteros jugaban los fines de semana y eran magníficos peloteros. Ahora los peloteros tienen que entrenar
los 7 días de la semana para poder ser bueno. Y creo que con los escritores un poco está pasando lo mismo. Uno necesita una disciplina y una dedicación a la hora, sobre todo, de escribir novelas. Afortunadamente ustedes los poetas trabajan de una manera un poco más libre en ese sentido, porque la inspiración en la poesía sí funciona, en la narrativa no tanto. En la narrativa yo creo que es más exudación que inspiración, sí, lo que se necesita. Entonces, en mi caso particular, yo soy un escritor realmente muy disciplinado. Yo tengo un método de trabajo que es, creo que el que me ha permitido poder escribir todo lo que he escrito en los años que llevo trabajando, y es que yo escribo todos los días. Si no estoy escribiendo una novela, estoy escribiendo un ensayo, estoy escribiendo un guión de cine, estoy escribiendo un artículo periodístico, pero yo trabajo todos los días. Para mí, escribir es una necesidad, porque yo no solamente vivo de la literatura, sino que yo vivo para la literatura. Levantarme por la mañana en mi casa, hacer mi café, encender mi primer cigarro del día y sentarme en la computadora es un rito que yo nunca dejo de cumplir. Y por eso cada vez me cuesta más trabajo salir de Cuba, porque fuera del país y fuera de la casa no puedo escribir. Y a mí realmente lo que más me gusta es escribir todos los días. Qué bien. ¿Consideras tú, Leonardo, que existe una literatura caribeña de habla hispana con características similares? Yo creo que sí, a pesar de que culturalmente tenemos lógicas diferencias, los dominicanos, los puertorriqueños y los cubanos. Yo creo que en nuestro caso particular hay un elemento fundamental que nos define, y es que somos unos obsesionados por la identidad. Somos pueblos tan jóvenes, además asediados por tantas influencias diversas, hijos de tantas mezclas, que para nosotros encontrar y expresar la identidad ha sido una obsesión fundamental. No solo en la literatura de ficción, sino también en la literatura reflexiva, en el ensayo, en la literatura de pensamiento. Siempre el tema de la nacionalidad, de la identidad, ha estado muy presente en nuestras literaturas. Compartimos un idioma, compartimos un universo geográfico muy parecido, compartimos una historia bastante cercana, raíces comunes, raíces africanas, raíces indígenas, raíces españolas, que nos definen. Y creo que como mismo hay esa comunicación en el terreno, por ejemplo, de la música, donde es muy evidente. Claro. La música dominicana, puertorriqueña y cubana, son músicas que están en una comunicación muy estrecha. Ocurre lo mismo en la literatura. Sin embargo, no siento que los escritores del Caribe, francófono y anglófono, tengan esa misma identidad que tenemos nosotros, a pesar de que ellos tienen una historia distinta en la medida en que han tenido desarrollos coloniales diversos al nuestro, claro, y utilizan lenguas distintas a la nuestra, pero sí siento como que hay una corriente entre Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, que nos define y que nos une, pero muchísimo. Y no es común, no es casual tampoco que haya habido escritores cubanos viviendo en la República, viviendo en Puerto Rico, dominicanos viviendo en Cuba. El caso de los Ureñas es un caso, creo que paradigmático, ¿no? Una parte importantísima de su obra se hace en Cuba. Y vamos más allá. Heredia pudo haber sido dominicano, sus padres eran dominicanos. Así es. Él nace en Cuba simplemente porque es el momento en que muchas familias dominicanas salen huyendo de la isla cuando las tropas haitianas invaden la parte española del territorio. Correcto. Es decir, que prácticamente a Heredia lo compartimos entre cubanos y dominicanos, ¿no? Y desde tiempos de los aborígenes ya había ese flujo migratorio entre cubanos y dominicanos sobre todo, ¿no? Vamos a la última pausa de esta noche, así que no se muevan, nos queda todavía algo más que conversar con Leonardo Padura Fuentes. Y muchas veces los escritores dominicanos se quejan de que les cuesta trabajo insertarse en el mercado internacional del libro.
Leonardo, tú has visitado nuestro país, tienes muchas amistades dominicanas, has convivido con dominicanos que a su vez han vivido en Cuba, sobre todo en La Habana. ¿Te ha permitido ese contacto hacerte una idea de lo que es la literatura dominicana contemporánea y cómo enjuiciarías tú nuestra literatura? Mira, yo creo que acá en la República Dominicana ustedes han tenido un factor negativo que ha gravitado mucho sobre el desarrollo de la literatura, y es la no existencia de una industria editorial coherente. Y pienso que mientras no haya esa industria editorial coherente, no va a haber una literatura dominicana que pueda estar a la altura de las condiciones que tiene este país en cuanto a creatividad, una respuesta de esa creatividad en cuanto a la producción ya misma de libros. Un sistema editorial, un sistema de circulación de libros, esto genera interés por una literatura y genera creatividad en una literatura. Sé que este es un país con infinidad de posibilidades de lograr que haya un movimiento editorial que sea mucho más coherente, que no solamente sean impresores, que es prácticamente lo que hay ahora, sino también editores, para que partiendo, lo decía Unamuno y Carpentier lo repetía, que siempre uno debe partir de las entrañas de lo local para llegar a lo universal. Y muchas veces los escritores dominicanos se quejan de que les cuesta trabajo insertarse en el mercado internacional del libro. Pero es que el primer escalón no existe, que es el escalón local, que yo creo que sería fundamental que de alguna manera, bueno, eso es un tema bien complicado, porque la industria cultural, si no es demasiado rentable, no le interesa a mucha gente. Pero debe existir ese movimiento editorial en el país para que funcione mejor la proyección de la literatura. Yo creo que un esfuerzo como el que está haciendo Casa de Teatro con este concurso y con todos los otros, el de novela, el de cuento, de teatro, y bueno, los Poesía, otros que desarrolla, sí. Pintura, fotografía. Debería ser un ejemplo que se reprodujera aquí en la República Dominicana. El primer premio de novela lo ganó una escritora dominicana Marta Rivera. hace ya 4 años, algo Sí. así, lo ganó Marta. Y tuvo ya una difusión esa novela, es decir, hubo una presencia de ese libro, pero es que a veces yo siento un poco que el esfuerzo de Freddy Ginebra y Casa de Teatro es un esfuerzo como aislado, que necesita más compañía, que necesita que a nivel de Estado tal vez haya una mayor participación en la proyección de la cultura. La música es un gran negocio, y por eso la música en Santo Domingo, en la República Dominicana, ha florecido y ha tenido ese impacto mundial que ha tenido. Pero la literatura hay que empezar perdiendo para en algún momento ganar. Ya lo creo. Leonardo, han logrado ustedes, porque por lo que he podido modestamente leer y conocer acerca del proceso, del fenómeno, se trata de ustedes, digo, los escritores cubanos de las últimas generaciones, han podido restaurar realmente figuras de la literatura en Cuba, como por ejemplo Lezama Lima, como Virgilio Piñera. Es decir, ¿los ha recuperado la cultura cubana contemporánea? Sí, bueno, vamos a comenzar de una pequeñita historia. Hay que recordar que autores como Virgilio Piñera, Lezama Lima, Eliseo Diego, Antón Arrufat, Pablo Armando Fernández, el propio Miguel Barnet, fueron autores marginados durante los años 70 por razones políticas y hasta por razones sexuales, como fue el caso, por ejemplo, muy conocido de Reinaldo Arenas. Reinaldo, claro. Y esa marginación duró en algunos casos hasta más de 10 años. Lastimosamente, monumentos de la cultura cubana como Lezama Lima y Virgilio Piñera murieron en el ostracismo, sin ver vueltos a publicar sus libros. En el caso de Virgilio no se les representaba en el teatro, no se hablaba de ellos en las conferencias que se daban, y prácticamente era lo que Antón Arrufat llamó la muerte civil. En los años 80 hubo como una reacción.
hubo como una reacción y mi generación comenzó a recuperar a escritores como Virgilio Piñera y Lezama Lima. Abel Prieto, actual ministro de Cultura, fue uno de los primeros que volvió a estudiar la obra de Lezama. En el caso de Virgilio se les representó mucho en el teatro e incluso en una de mis novelas, En Máscaras, una de las novelas de la serie policíaca de Mario Conde, Virgilio Piñera es un poco el personaje central de la historia, ficcionado, pero es el personaje central, este viejo dramaturgo que ha sido marginado durante tantos años, que es el personaje que un poco nuclea a toda la historia ahí. Porque por muy distintas vías ha habido una recuperación y un homenaje a estos escritores que han sido tan importantes para la cultura cubana. Leonardo Padura Fuentes, hemos llegado al final de este programa. Quiero agradecerte muy sinceramente el que hayas aceptado esta invitación a conversar aquí con nosotros para beneficio del pueblo dominicano. Me encanta haber venido a este programa, Jochi, porque es un programa donde se puede conversar. Últimamente los programas de televisión a los que invitan a los escritores le preguntan dos cosas y cortan y se acabó. Y entonces, pero este es un programa donde hemos tenido creo que más de media hora para conversar, así que me ha gustado mucho estar con ustedes y bueno, por supuesto con los lectores dominicanos y los espectadores. Como no, invitamos al público a que compre para así ayudar a Casa de Teatro la novela de mi vida de Leonardo Padura Fuentes, ganadora del Premio Internacional de Novela Casa de Teatro. Gracias de nuevo, Leonardo, que sigas cosechando éxitos en tu carrera literaria. Un saludo a todos nuestros hermanos cubanos. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes y amigos radioescuchas, será hasta una próxima emisión de su programa Conversación en la Catedral. Muy buenas noches.